Buenas tardes a todos. Alfredo, muchas gracias. Ayamba, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto compartir con Gabriel y Juan Pablo este panel y el próximo disertante. Me queda bastante cómodo entonces en función de cómo se viene planteando el tema, tratar de desarrollar lo que tengo preparado. Si aparece la filmina en algún momento arranco. Si no vamos a capela, no hay problema. Hay bastantes cosas para decir. En principio podemos comenzar diciendo que lo que planteó Juan Pablo debe ser el punto de comienzo para avanzar en las tecnologías de agricultura de precisión, en hacer la base en el conocimiento agronómico, en las cuestiones que hacen al entendimiento de la respuesta de los cultivos. Y a partir de eso podemos encontrarnos con el planteo que hace Gabriel de toda la necesidad de desarrollar nuevas técnicas analíticas para el procesamiento de la información, también de entender cuáles son los factores limitantes, y en línea con eso, algunas de las cuestiones que se planteaban anteriormente no resultan ser siempre generalizables, y siempre nos encontramos con excepciones a las reglas, y puntualmente en el caso de eficiencia de uso de los recursos, podemos encontrarnos que en el caso puntual del nitrógeno, nos enfrentamos a un elemento que es bastante complejo de manejar. Esto no es novedad para todos los que trabajan en fertilidad y manejo de cultivo y han medido la respuesta al agregado de nitrógeno. Es así que frente a esto la interacción climática suma otra componente, a lo que decían los dos disertantes anteriores, de algunos factores determinantes o limitantes del rendimiento del cultivo, se suma la interacción con el clima y a partir de esto podemos estar enfrentando la necesidad de que al nitrógeno entonces es difícil manejarlo con información a priori, más allá de lo que planteó Gabriel, que diría que tiene la particularidad de que vos, Gabriel, trabajás en una zona particularmente interesante, que tiene algún grado de simplicidad, más allá de lo que mostraste de las variaciones año, niño, niña, que es que por ahí te encontrás con patrones topográficos en el suelo que te definen con cierto grado de estabilidad, y esto lo vemos en algunos sectores del norte de la provincia de Buenos Aires, oeste de provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa, algunas zonas del sudeste de Córdoba, y hay otra gran zona de la región pampeana argentina en donde esto no es tan claro, en donde la variabilidad en el rendimiento de los cultivos está presente y los factores que la causan no aparecen tan evidentemente. Y frente a esto, ahí podemos echar mano a otros tipos de herramientas. Nosotros, y ahora sí con algún soporte que me ayuda en la gráfica, para no hacerla tan más aburrida de lo que pueda hacer, nosotros hemos trabajado casi desde el proyecto de INTA, de agricultura de precisión, casi todas las herramientas que se han estado mencionando, con distintos grados de complejidad, distintos abordajes, distinta gente colaborando, trabajamos sobre mapas de rendimiento, trabajamos con imágenes de distintos tipos. Yo no voy a hablar de imágenes de sensores, por ejemplo, de los sensores satelitales. Hemos trabajado bastante en la intensidad de muestreos en grilla. Hemos hecho la recorrida general de todo lo que en la agricultura de precisión se escucha hablar, que ya los antecesores me dieron pie a llegar a un punto particular, que es el caso de los sensores remotos, que es una situación muy particular. Una de las tantas herramientas que contribuyen a la agricultura de precisión y que particularmente yo he tenido interés desde hace bastante tiempo, con lo cual ya les anticipo que algunas de las cosas que voy a decir y mostrar, probablemente muchos de ustedes, con muchos no conocemos, me han escuchado, así que, bueno, lamento si no les presento nada nuevo, pero frente a esto que les decía, yo tengo interés en mirar qué pasa en la planta, o cómo refleja la planta lo que decían los compañeros que a veces pasa, ¿no? Si encuentro un suelo con distinta capacidad productiva, ya sea por la limitante que sea, me encuentro con que las plantas responden de una manera particular. En general podríamos llamar que responden con diferente vigor. Y esa es un poco la razón que nos lleva a pensar de que las herramientas de asesoramiento remoto, de las que sea, que hay una diversidad muy importante de estas, nos permiten mirar el estado de la planta, inferir la condición del estado de la planta. Debo hacer la salvedad de que mucho de lo que yo he hecho y que tengo interés en mostrarles tiene que ver con asumir que gran parte
de esas diferencias de vigor se deben a cambios en el estado nutricional nitrogenado de la planta. Es una asunción bastante fuerte, pero que nosotros la tomamos siempre y cuando pensemos a la agricultura de precisión como una vuelta de rosca al final de hacer bien la agronomía, de hacer lo que dijo Juan Pablo, de entender los procesos fisiológicos, de interpretar adecuadamente los datos, y estamos buscando a ver con qué mejoramos la eficiencia de uso de recursos. La eficiencia en este caso de uso del nitrógeno encaramos por mirarla, cómo refleja la planta su estado nutricional, y a partir de esto, durante la estación de crecimiento, no en condiciones de presiembra, estar haciendo correcciones en función de lo que nos refleja la planta. No es ninguna novedad, y todos lo conocen, que el estado nutricional nitrogenado de la planta se refleja principalmente en dos parámetros, un poco el desarrollo del área foliar y la intensidad del verdor. Cualquiera de estos dos elementos pueden ser captados con el uso de sensores remotos. Esto es interesante saber en qué magnitud se expresa. Lo que decía anteriormente Gabriel de la posibilidad de detectar cambios significativos, yo agregaría que la significancia, más allá de lo estadístico, tiene que tener la valoración agronómica, o sea, significativo estadísticamente y además de interés agronómico, porque tenemos que generar cambios en el manejo, cambios en las prácticas, y esto en alguna medida, más allá de la diferencia y si es o no es estadística, tiene que ser pagada la tecnología cuando la damos, y se paga con kilos de producto vendido, en términos generales. Así que, hecha esa aclaración, también debo decir de que hay algunas aproximaciones para manejar el nitrógeno que nos permiten inferir las necesidades en función entre una cuestión simple, como un balance entre oferta y demanda. El tema es cómo estimamos la oferta y cómo estimamos la demanda, o cómo inferimos el estado de una y de otra, y a partir de eso podemos recomendar fertilizaciones. Un poco la base de esto es el desarrollo y el uso de las técnicas de sensoramiento remoto, y en esto se escucha mucha gente hablar sobre el tema, y todo esto se basa en una cuestión bastante sencilla, que es la determinación de índices de vegetación. Índice de vegetación encontramos una cantidad muy importante en la bibliografía, desde muy sencillos, muy viejos, en trabajos anteriores desarrollados. El más sencillo y el más comentado, y probablemente que hayan escuchado mucho, es el índice de verdor de diferencia normalizada, el NDVI, comúnmente denominado. Es ampliamente utilizado en muchos sensores de utilización comercial. Nosotros lo hemos estado trabajando con algunas herramientas, desde las herramientas experimentales, portables. Hemos formado parte de una red que ha generado información sobre esto, seguimos formando parte, hemos desarrollado algunos algoritmos para trigo, para maíz, para la región pampeana, en colaboración, por supuesto, con grupos que nos llevan lejos la delantera, pero que nos han, de manera muy desinteresada, introducidos al tema y nos permiten crecer juntos con ellos. En esto hay un montón de información disponible, la idea de esto es estar generando la información, hacerla pública, debatirla y en ámbitos como estos someterla al juicio crítico tanto de los colegas como de los potenciales usuarios. Esa es un poco la idea de que de esa manera vayamos creciendo en el desarrollo de estas herramientas. Y podemos, para empezar a tirar algunos valores, decir que nosotros a lo largo de unos cuantos años hicimos evaluaciones entre plantear las estrategias de un manejo uniforme, como veníamos haciendo, es decir, prefijando las dosis al momento de la siembra, siempre por supuesto tomando como ejemplo en el ámbito que nos convoca al cultivo de maíz. Y vemos en términos generales que el uso de estas herramientas no nos permite ganar en términos generales rendimiento. Sí nos permitió llegar a niveles de rendimiento similares con bastante menos nitrógeno. Y entonces entendemos que este tipo de herramienta quizás le queda más fácil encontrar, o nos queda más fácil a través de ella, encontrar un camino para mejorar la economía del uso del nitrógeno, ganar en la eficiencia, un poco lo que se quería que conversemos. En esto tenemos información para maíz, la hemos desarrollado también para el cultivo de trigo. Y los resultados son coincidentes, con la diversidad propia de los resultados que se obtienen a lo largo y a lo ancho de la región pampeana. Habrá regiones en donde, por la distribución de precipitaciones, el planteo y la propuesta de un manejo postergado del uso de nitrógeno es más factible que en otras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta,
para usar los sensores durante la estación de crecimiento del cultivo tenemos que esperar el desarrollo del canopeo para poder leerlo, para poder leer su estado nutricional, pero si estamos planteando una fertilización postergada, necesariamente tenemos que saber cómo es el patrón de distribución de las lluvias en momentos posteriores a lo que nosotros planteamos. Y esto nos define que haya situaciones dentro de la misma región pampeana en donde no es factible esta propuesta, así como hay otras en donde es muy factible y muy interesante desarrollarlas. En general, las primaveras de la región pampeana para los cultivos de fechas de primera en el cultivo de maíz coinciden con una ventana de estado de cultivo en donde es recomendable hacer las lecturas con un régimen de precipitaciones que tiene alta frecuencia de eventos, con el riesgo, por supuesto, y esto hay que decirlo, de que hay eventos de altísima intensidad que nos pueden echar a perder en cierta medida la propuesta, porque precipitaciones de alta intensidad generan escurrimientos y más allá de que las necesitamos para incorporar el nitrógeno al suelo y que el cultivo lo tome, también se pueden llevar parte de estos con escorrentías. De todas maneras, eso es válido para cualquier estrategia de fertilización, pero es interesante también tenerlo en cuenta en el análisis y en la interpretación de los resultados que uno obtiene. Para hablar de eficiencias y poner algunos números como ejemplo, también información que ya hemos mostrado en otras circunstancias, podemos ver diferencias bien importantes en las diferencias potenciales de eficiencia. Estamos hablando de valores que si uno puede alcanzar, llegar a duplicar la eficiencia de uso del nitrógeno cuando hace una comparación entre una estrategia de manejo uniforme del nitrógeno versus a la posibilidad de tomar decisiones reactivas frente al estado de la planta. No leemos el estado de la planta, si hace falta, como decía recién Gabriel, él hablaba de la localización en el espacio, yo diría la localización en el espacio y en el tiempo en que la planta lo necesita, sumamos complejidad, pero probablemente somos más oportunos y específicos en la aplicación. Una cuestión particular y que creo que nosotros generamos esta información hace unos cuantos años ya, pero hoy es un poco quizá de mayor utilidad. Hoy hablamos bastante de los maíces de fecha de siembra más tardía y también hablamos de la necesidad de reajustar los umbrales de fertilización, si son o no necesarios reajustarlos y no. Lo que sí creo que no merece demasiada discusión y seguramente nos vamos a poner de acuerdo muchos, es que las condiciones para sincronizar la mineralización de cultivos con las tasas de absorción se hacen mucho más adecuadas, tenemos mayor oferta de nitrógeno desde el sistema, desde el suelo, y entonces los métodos diagnósticos por ahí nos hacen un poquito de ruido, entran en discusión los umbrales y demás, si tenemos que bajar o no la dosis, pero creo firmemente en que hay un problema de cambios muy significativos en la eficiencia de uso del nitrógeno, y estos resultados que tenemos acá, o que yo les estoy mostrando, muestran casualmente eso. Distintos tratamientos de fertilización desde 140 kilos fraccionados en momentos de siembra y estadio de 12 hojas, o la posibilidad de mirar el estado nutricional de la planta, el estadio de 12 hojas, y decidir ahí si complemento la refertilización de estos 70 kilos potenciales adicionales o no. Y en muchas ocasiones nos encontramos con la respuesta de no refertilizar, manteniendo el rendimiento y obviamente ahorrando 70 kilos de 140, duplicamos la eficiencia. Esta es una herramienta que me parece que para las situaciones de maíces tardíos va a ser muy interesante rever las experiencias, generar nuevos set de datos, de toda la información de varios años atrás, pero me parece que ahora, con el cambio en el manejo del maíz, vale la pena entrar a mirarlas nuevamente. Así como, en línea con esto, decir, bueno, esto de los sensores, se planteaba en el panel hablar de como el futuro del cultivo de maíz, esto del uso de los sensores, yo diría que ya es parte de las herramientas disponibles en unos cuantos años, no podemos hablar de futuro, esto están las herramientas comerciales, lo han tomado las grandes empresas que intervienen en la agricultura de precisión, los tienen como propios, han comprado las patentes para desarrollarlos y venderlos, y hablamos de las empresas quizás más importantes en la agricultura de precisión. Equipos hay
diversidad hoy comercial, algunos de ellos disponibles en la Argentina o en países limítrofes cercanos. Todos trabajan más o menos con las mismas características, con distintos índices quizá de vegetación, pero siempre poniendo el ojo en algún índice de vegetación que mida el estado de vigor de la planta. Para esto hay distintas herramientas, distintos grados de complejidad, distintos avances en la factibilidad de usarlos de manera interactiva con usuarios con distintos grados de capacitación. Muestro un poco las herramientas porque, así como decía Gabriel, hay que poner eje y ojo en las técnicas analíticas, también desde la oferta de la tecnología, de los equipos y de las herramientas de computación o de sensores, hay un montón de ofertas y hay que hacer un análisis bastante crítico también de las herramientas. Y bueno, algunas de ellas las hemos estado probando, hemos tenido la posibilidad porque han llegado al mercado argentino de la mano de empresas y gracias a ellas han llegado a manos nuestras, las hemos podido estar evaluando. En términos generales, diría que todas más o menos funcionan de manera similar y nos permiten llegar a más o menos los mismos resultados. Así que bueno, será una situación de compromiso entre oferta en el mercado y relaciones de costo para decidir por una de ellas. Están disponibles y son comercializadas en el país. Hay distintas alternativas en lo que hace a lo que se llaman los algoritmos de prescripción. En esto hay un montón de propuestas y de alternativas. Creo que así como anteriormente se dijo, hay que poner cuidado en las técnicas estadísticas para el análisis de datos, hay que poner también cuidado, dedicación e interés en discutir cómo usamos estas herramientas, sensores hay muchos, maneras de interpretar la información también hay muchas y habrá que hacer un trabajo comparativo interesante. En esto hay desde prácticas tan sencillas como la instalación de parcelas de referencia, que pueden ser sencillas desde lo conceptual, pero si lo pensamos en la escala del productor, esto se transforma en una complejidad adicional al transferirle al productor al momento de la siembra. Entonces ha habido propuestas alternativas de mirar la variabilidad natural a través de los lotes, interpretar la distribución de frecuencia de los datos. Gabriel hablaba de la generación fácil de mucha cantidad de datos, entonces uno puede tener parcelas de referencias, hacer lecturas en parcelas de referencia o transitar sobre los lotes, transitar sobre las parcelas, hacer un relevamiento de gran cantidad de información, hacer un análisis de distribución de los datos, distribución de frecuencias de los datos y tomar distintos cuartiles de esa distribución de frecuencias del vigor natural de las plantas y vemos que naturalmente aparecen valores de vigor que es discutible decir a qué se debe, si se debe a nitrógeno estrictamente o se debe a condición de sitio, que probablemente se asocien directamente con nitrógeno, pero lo cierto es que existen métodos que sin ningún tipo de parcela adicional generada de la siembra nos permiten caracterizar las diferencias de estado de vigor y tomar esas situaciones como criterios hacia donde pretenderíamos llevar el resto de los cultivos. Hay alternativas de usar los sensores y los algoritmos generados a otra fuente de información, como puede ser la fotografía aérea multiespectral. Nosotros hemos hecho comparaciones volando con aviones equipados con cámaras multiespectrales, hemos equipado equipos autopropulsados con sensores Greenseeker es la marca de lo que hemos utilizado nosotros, hemos hecho análisis comparativos y los rendimientos son muy similares, generamos curvas en donde la información con sensores montados en la máquina o la información del índice de vegetación generada de una fotografía aérea multiespectral es similar. Esto como anticipo a lo que Gabriel decía y lo denominó vedette, me parece que sí, y así como en el mundo de las vedettes hay distintos targets, distintos precios de la vedette, digamos, hay también en esto de los vedones, después te explico, hay eso, ¿no? En el mercado, tendríamos las vedettes caras y las más baratas, las que funcionan bien y las que son más serias. En esto hay que tener cuidado, hay mucho ruido, demasiado ruido, a nosotros nos viene bien porque como que relanza la temática del uso de los sensores, porque ahora pensamos en que arriba de un aparatito de esto subimos una cámara, salimos a sacar fotos, y es interesante ver cómo, será que
porque por ahí yo he tenido alguna experiencia, recibo llamados de gente que viene del mundo de la filmación, de la fotografía, muy lejos de la agronomía, que dice, che, tengo esto, ¿qué puedo hacer en la agronomía? Esa es la situación de hoy. Así que estamos poniendo eje en esto, en utilizar las mejores herramientas que encontramos en el mercado, obviamente que no las estamos comprando, que para esto contamos con la colaboración de empresas del sector que nos las facilitan. Nosotros lo que ponemos son por ahí un poco de ideas como para evaluar esto, y en la campaña pasada estuvimos haciendo algunos vuelos exploratorios con este tipo de equipos en el predio de la Experimental Paraná. Acá estamos viendo lo que se puede caracterizar con un índice de vegetación obtenido con el avión que mostré anteriormente, equipado con una cámara, en este caso no una multispectral, una cámara digital transformada. En eso sería largo para discutirlo, pero al que tenga interés nos juntamos después y le explico de qué se trata. Pero la idea es llevar a muy alta resolución espacial la fotografía, y para eso las cámaras multispectrales, si existen, son extremadamente caras. Entonces trabajamos en la línea de transformar las cámaras originales para tener muy alta resolución espacial. Estamos hablando de lograr píxeles de tamaño de alrededor de 5 centímetros, y ahí nos enfrentamos con lo que dice Gabriel del cúmulo de datos, de la capacidad de procesamiento de los equipos, pero podemos estar viendo detalles puntuales. Los puntitos señalados como rojos se marcaron específicamente 3 plantas de maíz a las cuales se le midió la biomasa al área foliar, se caracterizaron el estado nutricional con 3 herramientas de sensores portables, SPAD, una de ellas, GreenSeeker y un sensor hiperespectral, y relacionamos las variables de cultivo, en principio biomasa y IAF, lo que decíamos, eso del vigor que a mí me interesa ver en respuesta al nitrógeno, lo leemos por la biomasa y por el IAF, con distintos índices, y vemos cómo lo que está en el resalto amarillo son los valores de las correlaciones entre las variables de cultivo y las variables obtenidas con herramientas comerciales, sensores comerciales, versus índices de vegetación obtenidos a partir de procesamientos generados en las imágenes. También vemos las capacidades de sensibilidad de estos tipos de índices en función del grado de resolución espacial. En la medida que trabajamos con más alta resolución espacial, obtenemos mayor capacidad de discriminar los efectos del vigor sobre la planta, y esto simplemente porque si tenemos un píxel de tamaño grande, se mezcla lo que informa ese píxel entre planta, suelo, rastrojo. Entonces, en la medida que vemos en detalle más angosto, podemos obtener mejor representación del estado de la planta. Viene un problema después, que es el procesamiento. A otra escala, esto es lo mismo, en el mismo vuelo, para que vean el recorte es el propio de la cobertura de cada una de las fotos. Esto es un mosaico fotográfico. Para hacerlo llega todo un procedimiento bastante sofisticado, un lote de unas 20 hectáreas de maíz, en donde se calcularon los índices de vegetación. Este es el índice de vegetación, igual a lo tomado a nivel de plantas individuales, tomado a nivel de lote. Ese es el patrón de distribución espacial de lo que informa la fotografía, y este es el mapa de rendimiento del cultivo en la misma campaña. Es decir, en algunas oportunidades la fotografía esta, me olvidé de decirle, fue tomada aproximadamente al estadio de 12, 13 hojas en el cultivo de maíz. Es un cultivo de maíz entre 1,20 m y 1,30 m de altura. Es un maíz desarrollado, pero en situaciones en donde con un equipo autopropulsado podemos entrar y decidir una refertilización. Esto sería un poco la línea sobre la que estamos encarando trabajos. Tranquilízate que termino acá. Conclusiones: hay un montón de herramientas, sensores existen, la tecnología está disponible y hay evidencias que permitirían mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. La variabilidad, con datos de Córdoba, del sudeste y de distintas zonas de la región pampeana, los que me antecedieron a demostrarla, existe, es generalizada. La eficiencia o la eficacia de las prácticas depende del ambiente, y probablemente hoy el problema esté por acá, en que la relación costo-beneficio de la práctica, es decir, cuánto gano por aplicar esto versus lo que cuestan todavía los equipos, sea una cuestión discutible. Nada más por mi parte, muchas gracias. Te pido un minuto más o menos para decirles y invitarlos a que nos acompañen
24 y 25 de este mes, en INTA Manfredi, como todos los años, se hace el evento, el Curso Internacional de Agricultura de Precisión. Disculpen por el chivo, pero tenía que hacerlo, era una orden de la entrada gratis, sí, por supuesto, y para los interesados están todas las empresas y bueno, un montón de gente más para hablar sobre el tema. Muchas gracias. La bebé capaz que estén. Sí. Gracias.